Mis hermanos, tengan una vez más muy buenas tardes. Saludamos a los que nos escuchan y nos ven por internet, nos escuchan también por la radio, la frecuencia Radio Peniel 90.5. Les saludamos y les damos un caluroso aplauso, amén. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y aquí les esperamos cuando puedan y que nos visiten. Será un gusto tenerlos con nosotros. Mis hermanos, en esta tarde seguimos siempre con el estudio en el Evangelio de Juan y le voy a invitar a que busque en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Ahí vamos a estar meditando en la palabra. En el Evangelio de Juan, Juan nos declara o nos enseña 7 declaraciones de las que Jesús hace. En el capítulo 6, versículo 35, tenemos la primera declaración de Jesús, cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Esa es la primera declaración. Y también tenemos la segunda declaración que Jesús hace, que dice, yo soy la luz del mundo. Y esa es la que vamos a estar viendo en esta tarde. Vamos a estar estudiando sobre la enseñanza del yo soy de Jesús, y que es la segunda declaración. Y son 7 que a medida que vayamos avanzando, vamos a seguir estudiando sobre el yo soy de Jesús, sobre las otras declaraciones que Jesús hace en el Evangelio de Juan. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 8. Leemos juntos conforme está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús y dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Oramos. Padre, te damos gracias por permitirnos poder leer las Escrituras y poder encontrar esta hermosa declaración y reconocer, Padre, que necesitamos esa luz en nuestras vidas para perdón de nuestros pecados, para renovación, para arrepentimiento, para vida. Gracias por esta oportunidad. Oramos porque su palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele y que nuestras vidas puedan ser transformadas, puedan ser diferentes para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía que el tema para esta oportunidad está titulado La luz del mundo. ¿Y por qué debemos buscar ser iluminados? Porque necesitamos ser iluminados por la luz de Jesús. Y el propósito es exaltar la deidad de Jesús y su iluminación en la vida de todos los escogidos. Amén. ¿Usted es un escogido de Dios? Sí, amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Decía que en el Evangelio de Juan encontramos 7 afirmaciones hechas por nuestro Señor Jesús
Y en la primera está en el capítulo 6, versículo 35, donde tenemos la primera declaración cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay una mezcla ahí. En el estudio de hoy tenemos la segunda declaración que Jesús hace, y es la luz del mundo, que es en el versículo 12 del que acabamos de leer, y dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Oiga, es importante, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 9, tenemos la tercera declaración, y él dice que es la puerta. En el capítulo 10, versículo 11, tenemos la cuarta declaración cuando él dice: yo soy el buen pastor. Y en el capítulo 11, versículo 25, tenemos la siguiente declaración que dice: yo soy la resurrección y la vida. Y en el 14:6 también tenemos otra declaración, que es la sexta declaración, que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la séptima declaración de Jesús sobre el yo soy está en el capítulo 15, versículo 5, y dice: yo soy la vid verdadera. Entonces es importante notar o darnos cuenta de lo que significa el gran yo soy de Jesús. Pero nos vamos a enfocar en lo que corresponde al tema de hoy, y es la luz del mundo. ¿Por qué debemos nosotros buscar ser iluminados? Si tenemos en la primera parte del versículo 12 que acabamos de leer, tenemos la primera razón por la cual nosotros debemos de acercarnos, debemos de buscar ser iluminados por Jesús. Y dice en el versículo 12: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, la primera razón por la cual nosotros debemos de buscar ser iluminados es para no andar en tinieblas. ¿Y cómo es andar en tinieblas, mi hermano? Ese término o esa palabra tiene muchos significados, y realmente no podemos andar en oscuridad. Amén. Yo recuerdo cuando era pequeño, era un niño, yo le tenía miedo a la oscuridad. No sé si usted o alguno de ustedes tenía miedo a la oscuridad. Cuando salía de su casa, hasta para ir al baño, pues pedía que alguien le acompañara. Y realmente no se puede andar en la oscuridad, mi hermano. Amén. Y las tinieblas representan oscuridad, representan también pecado. Amén. Si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, pues difícilmente vamos a desechar pues una vida de pecado. Amén. Entonces, la primera razón es para no andar en tinieblas. Y él dijo claramente: el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas. Debemos reconocer que Cristo es la luz. ¿Y qué significa cuando decimos que Cristo es la luz? Está hablando que la luz del mundo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Mire, un soldado tiene a alguien superior, alguien a quien seguir. ¿A quién sigue? Al capitán. Todo soldado sigue al capitán. ¿Y nosotros a quién debemos de seguir? Debemos de seguir a Cristo, porque la palabra dice que Cristo es nuestro capitán. Amén. Entonces, así como un soldado sigue a Cristo, nosotros debemos de seguir, un soldado sigue a su capitán, nosotros debemos de seguir a Cristo, porque Él es nuestro capitán. Como esclavos, también los esclavos siguen a su amo. Nosotros debemos de seguir a Cristo, porque Cristo es nuestro Señor. Amén. ¿De cuántos es su Señor, Cristo? Amén. Cristo es nuestro Señor. Entonces, si es nuestro Señor, entonces hay una razón para seguirle. Amén. De la misma manera, seguimos las sugerencias de un consejero. Amén. A veces nosotros ponemos atención a lo que nos dicen. Amén. Y seguimos ese consejo. De la misma
manera, debemos de seguir a Jesús, porque Él también, a través de sus mandamientos, a través de las Escrituras, también nos aconseja de la manera en que nosotros debemos de conducirnos, de la manera en que nosotros debemos de vivir. En la tierra también se obedecen a las leyes, amén, a las leyes terrenales, a las leyes de una nación. Pero nosotros también debemos de obedecer a las leyes del reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos obedecemos las leyes del reino? Es difícil, pero a las leyes terrenales sí nos sometemos, obedecemos a las leyes de la nación. También Él nos invita a que obedezcamos las leyes del reino del cielo. En Juan capítulo 1, versículo 4, Juan 1:4, para poder entender la primera parte del versículo que acabamos de leer, Juan escribe en el versículo 4 del capítulo 1, dice que en Él estaba la vida. ¿En quién? ¿En quién? ¿De quién está hablando Juan? De Cristo, de Jesús. Entonces en Jesús dice que estaba la vida. Y la vida era la luz, o sea, Jesús es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí tenemos algunas explicaciones sobre las tinieblas. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa esto? Significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán, ni se apagarán la luz de Dios. O sea que el mal no puede prevalecer. El pecado no puede prevalecer en alguien que es iluminado por Cristo. Entonces, deducimos que es importante ser iluminados por Jesús para no vivir una vida de pecado. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. Y en su luz nos vemos tal como somos. ¿Cómo nos vemos en la luz de Jesús? Porque cuando Jesús viene a nuestra vida trae una revelación. Hay algo que a través del Espíritu de Dios nosotros podemos entender, podemos darnos cuenta cuál es nuestra condición y nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra condición, mis hermanos? Cuando Jesús viene a nuestra vida, ¿de qué nos damos cuenta? Correcto, de que somos pecadores. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos damos cuenta que somos pecadores. Hay algo más que también esa iluminación viene a despertar en cada uno de los creyentes. Y eso es nuestra necesidad, porque vimos nuestra condición que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también cuando nos damos cuenta de nuestra condición, también nos damos cuenta de que tenemos una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Es de Jesús, que necesitamos un Salvador, alguien que redima la culpa de nuestros pecados, y ese es solamente Cristo Jesús. Amén. Entonces, en su luz nos vemos tal como somos, pecadores, en necesidad de un Salvador. Y cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. Amén. Les decía que es difícil poder caminar en la oscuridad. ¿Cuántos podrían caminar en lo oscuro totalmente sin tropezar? ¿Podría caminar en lo oscuro sin tropezar? No podemos. Es como que estuviéramos ciegos, es como que tuviéramos una venda en nuestros ojos y vamos a tropezar, vamos a caer. Entonces cuando Jesús viene a nuestras vidas, entonces evita que nosotros caigamos en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir. Él quita la oscuridad del pecado de nuestras vidas. Y la pregunta en esta tarde es que si usted ha permitido que la luz de Cristo brille en su vida. ¿Ha permitido eso usted? ¿Que Cristo brille en su vida? Amén. Porque si Cristo brilla en su vida, entonces nosotros seremos el reflejo
de Cristo a través de nuestro vivir. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Estamos siendo ese reflejo de Cristo en nuestras vidas para el mundo? ¿Está evidenciado el cambio y la transformación de Dios en su vida? Silencio, porque yo he escuchado personas allá afuera decir: para ser igual como Julano, mejor me estoy así. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos: ser esa luz en medio de la oscuridad, ser de bendición para aquel que no le conoce y no tropiezo. Porque cuando ellos ven nuestro mal proceder, nuestro mal vivir, nuestra mala conducta, nuestro mal testimonio, ¿cómo van a creer? Amén. Entonces, la invitación del Señor o de Juan al escribir esto es que nosotros, si la luz de Cristo está en nuestra vida, nosotros seamos ese reflejo de Él en medio de la oscuridad. Y la oscuridad se refiere en el mundo, para los de afuera, para los que no conocen de Él. En el contexto del versículo 12, cuando dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El contexto de este versículo lo encontramos en Éxodo capítulo 13, versículos del 17 en adelante. Esto es la presencia, la redención y la protección de Dios para el pueblo de Israel en el desierto. Esto hace recordar este versículo, y dice Éxodo capítulo 13, versículo 17: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Versículo 19: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarles, a fin de que anduviesen de día y no de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de día la noche, ni de noche la columna de fuego. Esto hace recordar cuando el pueblo de Israel fue liberado, la presencia de Dios estuvo con ellos. La presencia y la protección de Dios estuvo con el pueblo de Israel. Las tinieblas también representan la maldad y el pecado. Y de eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde. Vea conmigo una cita en Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz, ¿qué hacen? Tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto significa tinieblas, lo malo, la maldad, y de eso quiere librarnos el Señor. Y dice en Lucas capítulo 11, versículo 35: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Amén. Qué bonito, ¿eh? Mire, el Señor es tan recto, tan veraz, que dice: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Como creyentes,
¿Qué es lo que nos estará diciendo el Señor? Si yo no estoy en ti, lo que hay en ti no es luz, sino oscuridad, tinieblas, pecado. Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Claro, dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿De qué está hablando? Dijimos que las tinieblas representan pecado. Amén. Y cuando dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, está diciendo que no imitemos lo malo, que no hagamos lo que el mundo hace, sino más bien reprendedlas. ¿En quién? No en el hermano ni en la hermana, sino en nosotros. Amén. Reprenderlas en nosotros. Si en ti hay pecado, reprendelo. No hagas lo que otros hacen, porque nosotros imitamos no lo bueno, sino que estamos acostumbrados a imitar todo lo malo. Lo malo sí se nos pega fácilmente, pero lo bueno cuesta. Amén. Los jóvenes imitan lo malo en toda la gente y empiezan a hacer lo que los demás hacen. Amén. Entonces dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Deséchalas, evítalas. Tenemos una segunda razón por la cual debemos buscar ser iluminados, y es para tener la luz de la vida. En la segunda parte del versículo 12 del capítulo 8 de Juan, dice: el que me sigue, no, eso es lo primero, el que me sigue no andará en tinieblas. Dice: el que me sigue tendrá la luz de vida. Esa es la segunda parte. Dice, lo que empieza en el primero dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, que es la primera, para no andar en tinieblas. Lo segundo es para tener la luz de vida. Hay algo parecido en esto. Una cosa es tener la luz y otra cosa es andar en luz, que es lo que vamos a ver acá. Tener la luz es mucho más que andar en luz. Tener la luz implica una relación personal e íntima con la luz, es decir, tenerla permanentemente. Amén. Tener la luz significa firme, constante, no fluctuante. Amén. Entonces, y andar en luz, esto implica que la luz es externa, lo que hace un momento les decía, que si Cristo, la luz de Cristo está en nuestras vidas deben reflejar esa luz. Amén. Entonces, andar en luz significa esa luz externa. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice: andad como hijos de luz. En otro tiempo, o sea, antes, dice: en otro tiempo, ¿dónde estoy? En 8. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz. O sea, Dios nos manda como luz, que andemos como hijos de luz, que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo, que nuestras vidas tengan evidencia de cambio y de arrepentimiento. Porque si no hay evidencia de cambio, no hay arrepentimiento, entonces la luz de Jesús no está en nuestras vidas. Daniel capítulo 2, versículo 22. Nos dice, a través de Daniel, que Él revela lo profundo y lo escondido, que Él conoce lo que está en tinieblas y con Él
mora la luz. Él revela lo profundo y lo escondido. Amén. Él conoce nuestras vidas. Ante Él nada hay oculto. Si usted cree que lo que hace en oculto no lo conoce Él, quiero decirle que hay una sorpresa para usted. Dios lo ve, Dios lo conoce. Y dice que un día lo oculto tendrá que salir a luz. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 16. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Amén. Si Él nos llama a que nosotros seamos esa luz, para que alumbremos en medio de la oscuridad, en el mundo. Versículo 17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. No podemos escondernos de Dios. Para Él no hay nada oculto. No hay nada que podamos hacer en la oscuridad y decir que Él no lo conoce, que Él no lo sabe. Él nos ve. Amén. Y que un día, dice, saldrá a luz todo lo oculto. Mirad pues, el versículo 18 dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene o lo que piensa tener, le será quitado. Amén. Mirad pues cómo oís. Usted no ha venido a escuchar a mi palabra, ha venido a escuchar la palabra del Señor, y Él nos manda a que le oigamos con atención, porque si no, dice que el que tiene, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene o lo que piensa tener, le será quitado. Todos, cuando venimos a Cristo, podemos empezar a ver algo en nuestras vidas, una transformación, un cambio, y eso es vida. Amén. Es vida, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero dice que el que no le oye con atención, aún lo que piensa tener, le será quitado. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice otra vez Jesús: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, de un mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. Amén. Lo que Él pretende es que los demás puedan ver algo diferente en nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como seguidores de Cristo. Así también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo tercero, mis hermanos, la tercera razón por la cual nosotros debemos buscar ser iluminados por Cristo, es porque el testimonio de Jesús o la palabra de Jesús es verdadera. Versículo 13 al 20 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. En el versículo 13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y Jesús le respondió a los fariseos: mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Y eso lo encontramos en el versículo 14. ¿Por qué? Porque Él sabe de dónde viene. ¿De dónde viene Jesús?
del Padre. ¿De dónde más? Del cielo. Amén. Y eso es lo que ellos no quisieron creer, los fariseos no quisieron creer, porque decían, no, este viene de Galilea, su padre es José. Según ellos conocían a Jesús, pero desconocían totalmente. Entonces, el testimonio de Jesús es verdadero, porque Él sabe de dónde viene y sabe a dónde va, que es lo mismo, va al cielo y va al Padre. Algo que los fariseos no sabían, porque juzgan según la carne, y les dice claramente que ellos juzgan según la carne, y les dice, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, porque juzgáis según la carne. Versículo 14. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Jesús no vino para juzgar a nadie. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Por la unidad con el Padre. Jesús y el Padre son uno solo. Versículo 16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Versículo 19. Ellos le dijeron, los fariseos, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y dice al final, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Jesús, esta es otra explicación o un contexto de donde iniciamos, del capítulo 8, del versículo 12. Dice, y estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, porque en aquel tiempo, en el lugar de las ofrendas, en el templo, estaba bien iluminado, y habían allí como cofres o algo donde poder echar las ofrendas. Entonces había una iluminación bien amplia. También recuerda lo que era la fiesta de los tabernáculos, que también era una parte bien iluminada. Entonces así Jesús ilumina al mundo e ilumina cada una de nuestras vidas. Jesús es la luz del mundo, y quien le sigue no andará en tinieblas y tendrá la luz de la vida. Amén. Te voy a invitar a que cierres tus ojos.